Hola a todos, les damos la bienvenida a un programa más de Somos uno. Y como ya es costumbre, nos acompaña Mi nombre es Ivonne Itzel Juárez Nájera. Mi nombre es Mariana Valois Gabriel. y su servidor López Trejo Osvaldo. El tema del día de hoy es la mirada filosófica y sociológica en la educación. En este espacio se analizará y reflexionará desde una dimensión teórica y conceptual el valor, importancia y aportes de la filosofía y la sociología en la educación, el avance y evolución que ha venido encaminado gracias al trabajo de preparación docente, al cual se ha ido dando las herramientas para poder guiar a los alumnos al afrontar problemas presentes en la sociedad y tomando los principios filosóficos fundamentales que permiten la toma de conciencia del ser educado, pero también del educador frente a sí mismo. Al ser la educación un proceso permanente, requerimos acudir a teorías y postulados que se han caracterizado por tener una línea de pensamiento e investigación definida, sobre la cual se realizan aportes permanentemente y que han permitido dar coherencia, solidez, nombre y presencia a las corrientes. En nuestro caso, tras la experiencia que hemos ido adquiriendo en nuestro proceso de cursar la licenciatura en educación primaria, hemos conocido distintos argumentos, hemos creado los propios y trabajado con distintas corrientes, como son las corrientes contemporáneas de la sociología educativa, las cuales retomaremos más adelante. Para empezar, debemos recordar los dos principales ejes del tema de nuestro podcast, la filosofía y la sociología en la educación. La filosofía como la que observa el fenómeno educativo y las teorías bajo una perspectiva racional con el propósito de dar una explicación decisiva sobre la educación, reflexionando sobre esta y sus problemáticas, analizando y criticando teorías pedagógicas e institucionales. Mientras que la sociología en la educación tiene como finalidad estudiar y comprender la educación en su dimensión social, es decir, comprender la contribución del aprendizaje escolar a la comunidad y viceversa. ¿Y ustedes qué es lo que me pueden decir sobre lo que aporta la filosofía y la sociología a la formación profesional de los futuros docentes? La filosofía y la sociología aportan herramientas teóricas y de análisis para comprender el contexto social en el que un docente va a desarrollar su trabajo. Esto es fundamental en la formación de un docente, ya que nos proporciona la libertad de pensamiento y todos los instrumentos necesarios para dar una buena argumentación. Al implementar esquemas filosóficos y sociológicos, los futuros docentes podrán trabajar con un enfoque en lo que implica cómo el alumno se presenta, trabaja y convive al estar en una sociedad. El docente trabajará en una reflexión constante, misma que transmitirá a sus alumnos incitándolos para que desarrollen competencias y sentido crítico que les permita cuestionar, comparar y una búsqueda constante de la verdad y justicia. La filosofía y la sociología en la educación permite la formación de ciudadanos con capacidades críticas, creativas y con una actitud ética, posibilitando al futuro docente la adquisición de conocimientos con el fin de poder transmitirlos a sus alumnos. Es por eso que el educador debe poseer capacidades basadas en el análisis, la comprensión y la coherencia, lo que lo encaminará y posteriormente a sus alumnos a un pensamiento crítico y autónomo. La filosofía y la sociología son disciplinas fundamentales para la formación profesional de los futuros docentes, ya que proporcionan herramientas teóricas y metodológicas que les permiten comprender la realidad social y educativa en la que se desenvolverán. En general, la formación en filosofía y sociología permite a los futuros docentes desarrollar una comprensión crítica y reflexiva de la realidad educativa y social, lo que les permite diseñar prácticas pedagógicas más efectivas e inclusivas y contribuir al desarrollo de una educación de calidad y una sociedad más justa y equitativa. Bueno, y ahora gracias a que ya hemos abordado el tema de la filosofía y la sociología de la educación, ¿qué nociones creen que hemos construido con esto?
En este tema se ha abordado la importancia de la filosofía y la sociología en la formación profesional de los futuros docentes, lo que ha permitido construir algunas nociones fundamentales de ambas disciplinas en relación con la educación. La importancia de las reflexiones filosóficas para fundamentar las decisiones pedagógicas y definir una postura pedagógica coherente. También se ha destacado la importancia de la sociología para diseñar estrategias pedagógicas que aborden estos problemas y para contribuir al desarrollo de una educación más inclusiva y equitativa. Se ha construido la noción de que la filosofía y la sociología son disciplinas fundamentales para la formación de los futuros docentes, ya que les permiten reflexionar críticamente sobre la educación y su relación con la sociedad y diseñar prácticas pedagógicas más efectivas e inclusivas. La filosofía y la sociología van de la mano, ya que la filosofía es una orientación para el ser humano, para la resolución de grandes problemas en la sociedad. Se basa en el conocimiento y la sociología busca comprender, explicar y diagnosticar el entorno en el que estamos situados. Se puede decir que es la vida social basada en conocimientos científicos. Al comenzar a estudiar este tema, he podido notar cómo es que se entrelaza la filosofía con la sociología, ya que ambas buscan una comprensión. Buscan comprender y conocer cómo es que están funcionando las sociedades, los vínculos y si dichos enlaces están basados en una correcta praxis, además de cómo mejorar los vínculos y la convivencia. Y ahora, gracias a lo dicho anteriormente, puede ser un poco más fácil ubicar y encontrar la forma en cómo se plasma la filosofía y la sociología en la escuela. ¿Dónde y cómo lo podemos encontrar? Recordemos que la sociología tiene como objetivo estudiar la sociedad humana, los comportamientos a nivel social y la estructura de las organizaciones, y así en la educación consiste en vincular los procesos académicos con el entorno, con los factores y con los fenómenos culturales, para así mejorarlos y comprenderlos desde un punto de vista social, por lo que pretende y tiene como objetivo principal intervenir en el proceso educativo. La sociología en la educación tiene la misión de evaluar los alcances y el impacto del proceso de la educación en una sociedad moderna, partiendo de que los individuos por naturaleza vivimos en grupo, por lo que la sociología nos permite ver cómo la educación y las interacciones dentro del aula influyen en las relaciones de los niños una vez plantados en la sociedad. Finalmente, la educación es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la sociedad, la cual se convierte en agente de cambio y libertad para el ser humano. Pues la filosofía y la sociología pueden estar plasmadas en una escuela de varias maneras, como en las siguientes. Primero, en el programa de estudios, la filosofía y la sociología pueden formar parte del plan de estudios de la escuela, con cursos específicos que abordan temas relacionados con estas disciplinas. También en las actividades extracurriculares. La escuela puede ofrecer actividades extracurriculares relacionadas con la filosofía y la sociología, como clubs de debate o grupos de discusión sobre temas sociales. También en las prácticas de enseñanza, los profesores pueden incorporar la filosofía y la sociología en su enseñanza de otras materias, como la literatura, la historia o las ciencias sociales. También se pueden encontrar en el ambiente escolar. El ambiente general de una escuela incluye la manera en que los estudiantes interactúan entre sí y con los profesores pueden reflejar valores y principios filosóficos y sociales. En las políticas y reglas de la escuela también. Las políticas y reglas de la escuela pueden estar basadas en principios filosóficos y sociológicos, como la igualdad, la justicia y la libertad. Ya que mencionamos todo lo anterior, me gustaría preguntarles sobre su escolarización y su experiencia. ¿Cómo fue todo esto para ustedes dos? La escolarización que yo tuve fue buena en ciertas partes, ya que muchos de mis maestros no se actualizaban o no me daban la información detallada sobre un tema, ya que a lo largo de mi trayectoria encontraba maestros con diferentes ideologías, basadas en diferentes enfoques educativos, con diferentes trayectorias y experiencias que ellos me podían brindar. Mi escolaridad tuvo un gran proceso por el cual tuvo que evolucionar, ya que al inicio, como en muchos casos, solo recibía la información que querían que recibiera, siendo esta muchas veces censurada en distintos aspectos, procediendo a que yo comenzara a dudar y con esto investigar, comenzando con un análisis propio y la búsqueda e interpretación de información, y así posteriormente a un análisis autónomo. Y ahora, ¿qué enfoque crees que subyace en esta escolarización? El enfoque que más prevalece en mi trayectoria escolar es el enfoque humanista, ya que me enseñó a resolver problemas para obtener un bien, ya sea mío o de alguno de mis compañeros.
y un poco el enfoque marxista, ya que muchos de mis maestros se basaban en darme una buena preparación para obtener una buena calificación basándose en mi desempeño escolar. En los acercamientos a las escuelas primarias, ¿qué enfoque sociológico prevalece? ¿Cómo lo observó? Un enfoque en el marxismo, ya que recordemos que esta educación se interpreta como adaptación, ya que todo ocurre en el tiempo y en la evolución, en una lucha constante por la prevalencia. Se puede observar en las distintas estrategias que se han planteado y modificado para que la educación sea universal. Uno de los enfoques que yo pude observar en los acercamientos a las escuelas primarias fue el marxista, ya que se basa en las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, así como lo vivimos durante la pandemia, nos tuvimos que adaptar tanto los maestros como los alumnos a esa necesidad social. Nos adaptamos de la siguiente manera, teniendo clases virtuales, teniendo una comunicación vía remota a través del internet. Ya llegando al punto final, me gustaría que mencionáramos sobre la relación que se da entre la filosofía y la sociología en la educación. La relación que se da entre la filosofía y la sociología en educación se relaciona porque ambas pretenden dar respuesta a preguntas sobre cómo funciona la sociedad y cómo se va desarrollando la educación con los sucesos de la actualidad, y ambas tienen el fin de visualizar qué hombres y qué mujeres se van a formar. La filosofía y la sociología son disciplinas estrechamente relacionadas en la educación, ya que ambas se enfocan en cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana, la sociedad y el mundo en el que vivimos. La filosofía se enfoca en cuestiones fundamentales relacionadas con el conocimiento, la ética, la política, la epistemología y la metafísica, mientras que la sociología se enfoca en el estudio científico de la sociedad, las estructuras sociales, las relaciones sociales y los procesos sociales. La filosofía y la sociología pueden proporcionar una comprensión más amplia y profunda de la naturaleza humana y la sociedad, lo que es esencial para una educación completa y equilibrada. Por lo tanto, es importante que la educación incluya tanto la filosofía como la sociología, para ayudar a los estudiantes a comprender el mundo que los rodea y a desarrollar una perspectiva crítica y reflexiva sobre la vida. Se busca resolver problemas que han ocasionado brechas en la educación, buscando que la educación sea basada en un entorno ético, con valores para permitir un ambiente sano y libre para todos los involucrados. Se busca encaminar desde el salón de clases a una comunidad que esté alejada de un pensamiento dogmático, guiándolo a una con un pensamiento reflexivo, en el cual se busque interpretar la educación, la sociedad y la vida humana y cómo se ha llevado a cabo esta, que tenga también una función analítica, en la cual los involucrados busquen establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo, calificar los problemas fundamentales en la educación, además de que en el mismo salón de clases se trabaje con un pensamiento crítico, que permita cuestionar y que investiguen y que se informen, así encaminando a un pensamiento libre y autónomo. Finalmente, con los puntos presentados anteriormente, se demuestra cómo la educación ha presentado distintos conflictos en diferentes circunstancias, siendo así necesaria una lucha constante para buscar soluciones y obtener una buena comprensión sobre cómo se están desarrollando las interacciones dentro del aula, siendo que estas mismas de manera involuntaria sean transmitidas una vez estando en sociedad. Y aquí es donde podemos observar que la filosofía interviene, al igual que la sociología, las cuales pueden ser aplicadas ya que aportan herramientas para encaminar a todos los involucrados en la educación, no solo limitándonos en el alumno, sino también al educador, ya que éste experimenta y desarrolla capacidades críticas hasta creativas, permitiendo tener un pensamiento analítico y reflexivo. Con las razones antes mencionadas se pueden notar los principios básicos que expone la filosofía, los cuales son un pensamiento libre superando dogmas, las cuales han creado una brecha y con esto solo se han creado obstáculos para tener una buena universalidad en la educación. Observamos todos estos fenómenos educativos con el propósito de dar una explicación con una línea de pensamiento y actuar basado en la coherencia, en la ética y en la moral. Todo esto viene de la mano de la sociología, ya que se busca el actuar del análisis, tener un buen estudio, una evaluación y finalmente la comprensión del impacto de la educación es el aprendizaje y las interacciones en la institución, ya que todo esto se transmite a la sociedad. La educación en la naturaleza es compleja, ya que tiene distintos temas de discusión y permite distintos postulados. Un claro ejemplo son nuestros puntos anteriores, en los cuales los tres tenemos distintas perspectivas a través de nuestras propias experiencias. Con todo esto,
Es un trabajo colectivo el lograr una educación en la que realmente tengamos un espacio que acoja a todos los distintos contextos que se presentan. Y con esto me refiero a que el trabajo se va basando en el conocimiento y la reflexión sobre la naturaleza humana, la sociedad y el mundo en el que nosotros vivimos. Con esto concluimos que la filosofía y la sociología son parte fundamental de nuestra vida.